¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor conspira para derribarte? Imagina recibir una amenaza velada justo cuando crees que tu carrera está en su punto más alto. Cállate o lo perderás todo. Estas fueron las palabras finales que resonaron en los oídos de Melody antes de que abandonara el plató. No provenían de un técnico ni de un ejecutivo. Fueron dichas por Kiko Matamoros en un tono sutil, justo después de que las cámaras se apagaran y Melody intentara recuperar el aliento. Lo que parecía una mera opinión televisiva en realidad era una codificada advertencia, una amenaza encubierta ramificada desde el núcleo mismo de la industria televisiva española. Melody había incurrido en el peor error en este complejo ecosistema: destacar por su talento en lugar de su obediencia. Para ciertos actores dentro de este sistema, esto era inaceptable. Lo que inicialmente se presentó como una oportunidad para representar a España en Eurovisión se ha transformado en un campo minado lleno de traiciones, cuchillos y silencios forzados. No solo ha sido desechada públicamente, sino que ha sido sacrificada con frialdad y cálculo, siguiendo un guión preestablecido. Nadie menciona el precio que ha pagado Melody, ni el económico ni el emocional: dejar a su pequeño hijo, desmoronarse en cada ensayo, cargar con la responsabilidad de un espectáculo entero mientras la dirección artística se liberaba de cualquier responsabilidad. Melody no solo cantó, sostuvo sobre sus hombros una bandera y un sueño. Cuando el telón descendió, no hubo aplausos desde casa, sino susurros, titulares sensacionalistas y dedos acusadores describiéndola como ingrata, desagradecida y problemática. ¿Realmente alguien cree que todo esto fue una coincidencia? El veneno comenzó a filtrarse desde el interior. En la tertulia familiar de la televisión, Matamoros no improvisó, interpretó su papel a la perfección. Con una sonrisa irónica, un tono paternalista y un lenguaje cortante, afirmó que Melody debía agradecer a RTV por todo, insinuando que sin ellos, no sería nada. Su caché se había triplicado, como si la dignidad pudiera medirse en euros, como si el talento pudiera comprarse con contratos mediocres y portadas manipuladas, y como si el alma de una artista pudiera hipotecarse al mejor postor. Pero el golpe más contundente llegó después. Si sigue hablando, se cierra sola las puertas. ¿Qué significan realmente estas palabras? ¿Una opinión personal o un recordatorio de quien realmente manda en la televisión pública? Melody inclinó la cabeza, no por miedo, sino por estrategia, consciente de que cada palabra que pronunciara sería usada en su contra. Entendía que esta guerra no era solo por una canción, era una contienda política, ideológica y profundamente personal. Lo que buscaban no era su talento, sino su sometimiento, que permaneciera en silencio, que aceptara la autoridad impuesta y que se doblegara a las reglas no escritas de un sistema opresivo. Sin embargo, Melody se negó a ceder, y por ello enfrentó su destrucción. Lo más perturbador no fue lo que se pronunció al aire, sino lo que no se dijo. RTV se atrinchera en el silencio, sin ofrecer disculpas, defensas ni gestos de humanidad. La lanzaron al matadero con una sonrisa en el rostro y cuchillos escondidos en la espalda. Mientras tanto, los comentaristas del sistema se turnaban para atacarla. No estuvo a la altura. El show no convenció. Le falta humildad. Nadie mencionó los agotadores ensayos, los presupuestos reducidos ni el sabotaje interno que afectó su actuación semanas antes del evento. Porque sí hubo sabotaje. Porque había quienes no soportaban que una mujer libre, sin conexiones políticas ni antecedentes de complacencia, pudiera representar a España y hacerlo con excelencia. Su voz molestaba, su presencia incomodaba y su historia no encajaba en el relato oficial. Melody no fue la candidata elegida por el sistema, conquistó su lugar con esfuerzo, no con favores, y en este negocio, eso tiene un precio elevado. La abuela de Melody, al borde de las lágrimas, expresó sin filtros todo lo que habían soportado. A mi niña la han humillado. Su tía, en un directo emocional, confirmó lo que muchos ya sospechaban, que hubo trampa, traición y que todo había sido planeado desde el inicio. No fue su talento el que la seleccionó, sino que fue puesta como chivo expiatorio. Desde el momento en que se decidió lo que ocurriría, Melody fue quien tendría que cargar con las culpas. Y la prensa, en su mayoría cómplice, silenció, blanqueó y justificó las acciones de RTV, convirtiendo a la cadena en un fortín donde la consigna era clara: Melody no debía discernir, y si lo hacía, que nadie la escuchara. Así, cada movimiento suyo fue vigilado, cada publicación analizada y cada gesto interpretado. Por eso no la invitaron a plató, no le permitieron contar su versión, porque si lo hiciera, si revelaba todo lo que sabía,
el fragor de este gran teatro mediático colapsaría. La tragedia de Melody no es solo suya sino de todos, ya que lo que le han hecho es un reflejo de cómo opera la maquinaria pública cuando alguien se atreve a pensar por sí misma. Demuestran cómo la televisión de masas puede transformarse en un aparato de castigo, utilizando artistas como herramientas para agendas ocultas y luego desechándolos como objetos inútiles. Sin embargo, hay algo que no calcularon bien: Melody no está sola. La gente en la calle no es tonta. Ha presenciado el trato injusto, ha sentido la injusticia y ha reaccionado en redes sociales, plazas y medios alternativos. Miles de personas se han volcado con ella, no por lástima, sino por la verdad, porque su historia resuena con la de muchos otros. Su voz, aunque intenten silenciarla, resuena más fuerte que nunca. Y ahora, en el momento crítico, se avecina lo inevitable. Melody está preparando una rueda de prensa que promete ser una bomba, una declaración capaz de dinamitar todo lo que RTVE ha querido ocultar. Todos lo saben, ella, su equipo y los directivos tiemblan ante la posibilidad de que hable, porque si lo hace, si rompe el silencio, no quedará nadie intocable. Por eso la presionan, la insultan y buscan doblegarla. Pero existen silencios que son gritos y artistas que no se venden, solo arden, iluminando a quienes aún están en la oscuridad. La cuenta regresiva ha comenzado. En los pasillos de RTVE, ya no se habla de otra cosa. Todos lo saben y lo temen. Melody ha convocado a la prensa y no es una rueda cualquiera. No hay patrocinadores, ni cámaras amables, ni aplausos pregrabados. Hay rabia contenida, verdades sin maquillar y nombres que podrían cambiarlo todo. Los directivos tiemblan. Algunos cancelan agendas, otros insisten en que es solo una pataleta. Pero en los pasillos del poder ya circulan rumores. Va a hablar y cuando lo haga, muchas cabezas van a caer. Lo más impactante no es lo que pueda decir, sino lo que ya ha insinuado sin alzar la voz. Cada silencio suyo ha sido un gesto calculado. Cada mirada ante cámaras, una declaración encubierta. Cada publicación, un misil envuelto en terciopelo. Melody ha jugado con inteligencia, respondiendo no con gritos, sino con estrategia, algo desesperante para quienes viven del escándalo fácil. La quieren fuera de control, al borde del colapso, pero ella ha preferido madurar su verdad como un veneno lento, y ahora está lista para soltarlo todo. Mientras tanto, los aliados de RTVE se mueven frenéticamente. Columnistas neutrales publican artículos tachándola de caprichosa, tertulianos reciclados levantan el dedo acusándola de desleal, e incluso algunos políticos insinúan que Melody debería centrarse en cantar y no en hacer política. ¿Desde cuándo denunciar una traición se considera hacer política? Desde que la maquinaria televisiva se convirtió en un arma institucional, desde que ser crítica con la televisión pública es automáticamente ser considerada incómoda, molesta o una amenaza. Lo que muchos no saben, pero algunos sí, es que esta guerra comenzó mucho antes. Desde que seleccionaron a Melody como representante de España, ciertos sectores la vieron como un problema, una mujer que no seguía el guión, que no se dejaba moldear, que no tenía conexiones políticas ni antecedentes complacientes. Por eso recortaron su presupuesto, filtraron ensayos y sabotearon sus preparativos en el extranjero. Todo fue premeditado, todo fue un camino sembrado de minas. No solo la desafiaron en el plató, sino también en su vida personal. La familia de Melody fue acosada, presionada y silenciada. Su madre recibió llamadas amenazantes, su tía fue espiada y su manager, según fuentes cercanas, tuvo que cambiar de número 3 veces debido a amenazas anónimas. Sin embargo, nada los ha detenido. Porque cuando alguien dice la verdad, no necesita gritarla. La verdad se siente, y la gente ha sentido que Melody fue blanco de una destrucción orquestada. Lo que ocurrió tras bambalinas en Eurovisión fue grotesco. El equipo de maquillaje no se presentó en 2 ocasiones, el equipo técnico asignado por Chismeando con Glamour la dejó sola con los ensayos visuales. Hubo fallos en el audio y la sincronización, y aún así ella salió al escenario como si todo estuviera perfecto. Dio la cara, dio el alma, y cuando terminó, creyó haberlo logrado. Se abrazaron, lloraron, celebraron, hasta que llegaron las votaciones y el desplome. Nos sacaron de la competición con una decisión política, confesó uno de sus bailarines en privado. Lo que parecía paranoia se convirtió en sospecha generalizada, porque la canción gustaba, el show funcionaba, pero el sistema ya había decidido el resultado antes de que comenzara. No se quería premiarla a Melody, se buscaba castigarla por ser libre, por no deberle nada a nadie.
En las reuniones internas de Chismeando con Glamour posteriores al desastre, algunos ejecutivos hablaron claro: no se puede permitir que nos contradiga en público. Otros fueron más crudos: Melody no vuelve a pisar esta casa. Así de simple, así de brutal. Mientras tanto, Kiko Matamoros, siguiendo su cruzada, denominaba a Melody como desagradecida y afirmaba que le habían dado visibilidad, como si representar a España fuera un favor, como si fuera un préstamo con intereses. Sin embargo, lo que ha desatado la furia popular no ha sido el resultado en Eurovisión, sino la humillación posterior, el linchamiento calculado, el silencio institucional y la manipulación mediática. La audiencia no es ciega, ha visto los gestos, sentido el desprecio y conectado con el dolor. Por eso ahora las redes estallan, las plazas se llenan y Melody, sin mover un dedo, se ha convertido en un símbolo de dignidad, resistencia y verdad. Su tía, en un directo improvisado, dejó caer una bomba. Hay contratos, grabaciones y pruebas de todo lo que hicieron, y Chismeando con Glamour lo sabe. Por eso su departamento legal está trabajando horas extra, porque si esa información sale a la luz, no solo caerán directivos, sino que podría haber dimisiones en cadena, investigaciones e incluso demandas. Melody, en calma y rodeada de sus seres queridos, con el rostro sereno, sabe que no necesita escándalos para desmantelar el sistema, solo necesita la verdad. Una verdad que, según algunos periodistas, podría incluso implicar a responsables políticos del Ministerio de Cultura, ya que Eurovisión fue más que un festival, una puesta en escena de intereses cruzados, y ella fue el blanco perfecto. Pero lo más potente de esta historia no está en las filtraciones, sino en la reacción social. Por primera vez en años, una artista atacada por los medios ha sido respaldada por el público, no por marketing, sino por empatía. Todos hemos sido, de alguna manera, Melody en algún momento, todos hemos sentido el peso de un sistema injusto y todos hemos querido ver caer a quien abusa de su poder. Chismeando con Glamour aún no lo comprende totalmente. Piensan que pueden tapar el escándalo con nuevas cortinas de humo y que el tiempo lo curará, pero esta vez no es así. Melody ha cambiado las reglas del juego, desmontado el relato oficial y roto el guión sin siquiera haber alzado la voz todavía, pero el tiempo ya no juega a su favor. La rueda de prensa tiene fecha, lugar, testigos y pruebas. Cuando se abran los micrófonos y las cámaras apunten a sus ojos, ya no habrá vuelta atrás. Lo que viene no es solo una confesión, es un terremoto, un ajuste de cuentas, una verdad que podría derribar una institución entera. Cuando Melody hable, no lo hará como víctima, sino como testigo, madre, artista y ciudadana harta de callar. Y cuando lo haga, España entera tendrá que escuchar. El salón de actos está repleto, y afuera una multitud espera, algunos con pancartas, otros simplemente con el alma en vilo. No es un concierto ni una entrevista más, es el momento más temido por la cúpula de Chismeando con Glamour. Melody va a hablar, y lo hará sin ataduras, sin guión y sin permiso. Frente a un enjambre de cámaras, con los ojos húmedos pero la voz firme, respira profundamente y comienza. Me llamo Melody, soy madre, soy artista y hoy rompo mi silencio. Ese fue el disparo, no literal, pero sí simbólico, porque a partir de ahí las máscaras comenzaron a desmoronarse. No lanza insultos ni se venga, expone, muestra correos, enseña audios y revela reuniones. Habla de cómo la convocaron a despachos para recomendarle que no opinara sobre política, de cómo le sugerían qué ropa usar, qué temas evitar y qué expresión poner. Me pidieron que no fuera yo, sino el personaje que habían construido para mí. Diz que la prensa estala. Los primeros titulares se publicaron en tiempo real. Melody acusa a Chismeando con Glamour de censura y sabotaje, presentando pruebas de manipulación. Se inicia una investigación interna que aún no ha concluido. Relata cómo uno de los productores del festival, en una reunión privada, le dijo que el show no podía tener carga emocional porque no convenía al relato oficial, que sus lágrimas debían guardarse, que su maternidad no debía mencionarse y que su historia no aportaba valor. Pero Melody no se quebranta. Al contrario, cada palabra que pronuncia es un golpe al sistema. Cada pausa entre frases es más elocuente que un grito. Su abogado asiente en señal de apoyo mientras su madre llora en la primera fila y su hijo, detrás del escenario, aplaude sin aún comprender el alcance de todo esto. No me fui a Eurovisión a hacer política. Me fui a representar a mi país, pero me usaron y ahora quieren silenciarme, declara, soltando todo de una vez. Presenta los contratos que demuestran que su equipo fue sustituido a último minuto sin previo aviso,
el recorte de su presupuesto semanas antes del show, la propuesta inicial de escenografía rechazada por motivos desconocidos, y sobre todo, los mensajes donde se le exigía prudencia con la situación internacional para no arriesgar la imagen del ente inmediato. Las redes colapsan, las llamadas en Chismeando con Glamour se multiplican, el director de contenidos apaga su móvil, el jefe de prensa convoca una reunión urgente y Kiko Matamoros desaparece. De repente, el tertuliano más ruidoso guarda silencio. No hay vídeos ni defensas, solo una sombra ominosa sobre su figura y la sospecha de que sabía más de lo que decía. Pero el golpe final es devastador. Melody lanza una grabación donde se escucha a un alto directivo de la cadena decirle: Melody, si tú colaboras, el futuro es tuyo. Si no, ya sabes lo que pasa con los que van por libre. Y entonces, todo se silencia. La sala entera se queda muda. No hay interpretación posible. Es coacción, abuso de poder y una confesión grabada. En cuestión de horas, medios internacionales como France 24, BBC, Le Monde y Der Spiegel recogen la noticia. Cantante española denuncia censura estatal. Melody pone en jaque a la televisión pública española. El eco es global porque su historia ya no es solo una más, es símbolo y precedente. Mientras algunos intentan tapar el escándalo con nuevas polémicas y otros aseguran que todo está sacado de contexto, la verdad sigue extendiéndose como pólvora. No es solo el caso de Melody, es todo lo que representa el uso del arte como herramienta política, la censura disfrazada de protocolo, el castigo al talento libre y el miedo institucional hacia una mujer que se niega a arrodillarse. Desde Andalucía hasta Galicia, las muestras de apoyo se multiplican en redes, plazas y medios alternativos. Un mural en Cádiz, una performance en Barcelona, una marcha simbólica en Madrid frente a la sede de Chismeando con Glamour, todo sin que Melody mueva un dedo, porque ya no necesita hacerlo. Su verdad ha encontrado voz en millones. Los tertulianos que antes la atacaban ahora se repliegan. Algunos incluso intentan sumarse al coro de quienes siempre la apoyamos. Pero los vídeos están ahí, las hemerotecas no mienten y el pueblo tampoco. En las semanas siguientes, se abre una investigación parlamentaria, se citan a declarar a directivos, se cruzan acusaciones y se anuncian dimisiones. Uno a uno, los nombres empiezan a surgir: el productor ejecutivo, el asesor externo, el director artístico, todos implicados en decisiones que afectaron no solo el espectáculo de Melody, sino la integridad de un festival entero. Y en medio de todo, ella permanece serena, firme, con el mismo vestido blanco con el que cerró su actuación en Eurovisión, sin maquillaje excesivo, sin frases preparadas, solo verdad, dignidad y fuego. Lo que Melody no pudo expresar con música lo hizo con coraje, lo que no logró con una canción lo hizo con su verdad, despertando a todo un país. Hoy, su carrera ha dado un giro inesperado, no solo como cantante, sino como referente, como voz de quienes no tienen altavoz, como portavoz de aquellos que han sido silenciados y como inspiración para todas las melodías en silencio, esperando el momento para alzar la voz. Mientras Chismeando con Glamour intenta reparar su imagen, maquillar su postura, ensayar excusas y redactar comunicados, el país ya ha tomado partido. Porque si algo ha dejado claro esta historia, es que no hay vuelta atrás. Melody ha hablado y con su verdad ha compuesto la canción más poderosa de todas, la de la justicia.